Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Qué hermoso, qué bendición nuevamente poder estar juntos y poder seguir profundizando en esta serie que hemos comenzado. Y hoy estaremos hablando de la tercera parte de esto que se viene titulando del estado de tu fe, la calidad de tu adoración. Y nos involucra a todos como familia de Cristo, como hijos de Dios. Bien, vamos a arrancar. Quiero que me acompañen al libro de Génesis capítulo 22, versículo 5. Vamos a leer el versículo 5 y después vamos a leer del 7 al 14. Vamos a profundizar un poco más referente a todo esto. Hemos venido hablando de la importancia de la fe en nuestra vida cristiana y a su vez que si hablamos de fe no podemos descartar el hecho de que fuimos diseñados para adorar a Dios y que para adorar a Dios se necesita mantener nuestra fe avivada, nuestra fe fuerte, nuestra fe estable y nuestro corazón, toda nuestra vida, obviamente nuestra fe puesta en Jesús y no en nadie ni en nada más. Solo de esa manera podremos adorar, como lo leíamos hace estas últimas 2 semanas, como a Dios le agrada y como Dios quiere ser adorado. Vamos a encontrar que desde el primer libro de la Biblia ya se habla de la importancia de la adoración y encontramos que está íntima y completamente ligado a una vida de fe, al hecho de creerle a Dios, la cual es imposible adorar si no le creemos a Dios. Es imposible literalmente que le creamos a Dios y no estar adorando. Van juntos, van de la mano, porque la adoración es poner en alto el nombre del Señor. La adoración es un estilo de vida, pero debemos eso tiene un punto de partida y lo encontramos en la Escritura cuando lo hemos hablado tantas veces, de que sin fe es imposible agradarle. Y cada vez que le adoramos al Señor como le gusta ser adorado, estamos agradándole. Entonces acompáñenme, vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículo 5 y encontramos en la historia de Abraham, en un pasaje donde algunos ya lo hemos leído, creo que gran mayoría, espero que todos, si no, igual te voy a poner en contexto. Encontramos a un hombre que es llamado el padre de la fe, al cual Dios le da una promesa de que va a ser padre de multitudes. Y encontramos que ya en una edad avanzada, tanto él como su esposa, Dios les entrega un hijo, el cual lleva por nombre Isaac. Y en medio de esto, un día el Señor le dice a Abraham que le entregue a su único hijo, que se lo sacrifique, lo cual todos, y más hoy en día, suena un poco fuerte, suena como una locura, pero Dios tenía un plan detrás de todo esto. Se suele utilizar este pasaje muchas veces para decir, uy, Dios te pide lo mejor de ti. Y bueno, no está mal eso, Dios siempre va a demandar o va a pedir que le demos lo mejor, pero porque nos ama y porque Él quiere que quedemos tan vacíos que Él pueda llenar absolutamente todo, porque nadie da como Dios da, nadie llena como Dios llena. Y Él ya dio la muestra más grande de amor y se entregó en la cruz. Y aún así está dispuesto a seguir entregando todo para nosotros y a darlo todo, a darnos todo a nosotros como hijos, como sus hijos. Entonces quiero que me acompañen a Génesis capítulo 22 versículo 5 y dice lo siguiente: entonces les dijo a sus criados, está refiriéndose a Abraham, dice que Abraham le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Bien, es bien especial porque ya desde el versículo 5 encontramos una afirmación y a su vez un acto de adoración, como también encontramos una afirmación y un acto de fe. Vemos como Abraham le dice a sus criados: hey, voy a subir a adorar a Dios con mi hijo Isaac. Y ahí es la primera vez, se dice que es la primera vez que aparece la palabra adorar en la escritura y encontramos en el Génesis capítulo 22 versículo 5 donde él dice a sus criados: voy a ir a adorar a Dios con mi hijo, con el muchacho. Pero también vemos esta respuesta que denota o nos muestra la fe de Abraham en su Dios y dice: y luego regresaremos junto a ustedes. Y vemos que hace partícipe a Isaac de ese regresaremos. Porque se dice que Abraham tenía fe en su Dios, amaba a su Dios y creía que aun si él tuviese que sacrificar a Isaac, Dios tenía el poder para levantarlo y para devolverle la vida. Ese es el Dios de la vida, entonces, que tiene poder sobre la muerte y sobre todo. Entonces Abraham creía que aún Dios, o se supone cuando estudiamos la escritura,
que se da a entender que Abraham tenía completa certeza y fe que aun si tuviese que sacrificar y entregar a su hijo, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Como también eso es lo que se dice, pero cuando encontramos, y ahora vamos a profundizar, también podemos encontrar otra afirmación, no solo eso, sino que iba más allá la fe de Abraham, no solo para creer que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos, sino que vemos que aún cree que Dios puede hacer algo más. Y por eso quiero invitarte a que me acompañes al versículo 7 y dice lo siguiente: Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero dice que Isaac le pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, le dice Abraham, hijo mío, lo proveerá Dios. Y ahí ya comenzamos a ver a un Abraham que está comenzando a hablar por fe. Y luego dice, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en este momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Bien, encontramos varias cosas en este pasaje. Primero, como recién les decía, vemos más que una afirmación de fe de Abraham cuando le dice a sus criados que volverán, tanto él como su hijo, que volverán y regresarán junto a ellos. Y vemos cómo esta fe y este acto de adoración se cumple, ¿cierto? Pero también vemos que cuando Isaac le pregunta a su padre: hey, vamos a sacrificar, pero ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? El animal que se va a entregar a Dios. Vemos cómo Abraham responde con fe una vez más y le dice que Dios proveerá literalmente ese animal a quien se iba a sacrificar. Y vemos un acto de fe. Nuevamente, Abraham constantemente creía a Dios. En ningún momento respondió con alguna mentira o en ningún momento trató de cubrir o empañar las cosas. No, simplemente respondió como debe responder todo cristiano en todo momento difícil y en todo momento donde estemos siendo probados por Dios. Y respondió con un acto de fe, respondió con fe, pero también iba acompañada la adoración. Me siguen hasta acá. Abraham fue a adorar a Dios. Abraham estaba creyéndole a Dios y eso produjo en Dios literalmente satisfacción, produjo alegría en el corazón de Dios, que trajo como consecuencia bendición sobre la vida de Abraham. Porque a partir de acá es como vemos que Abraham comienza a convertirse realmente en ese padre de la fe a través de todo este acto y comienza a ser declarado como amigo de Dios, comienza a ser honrado y comienza a convertirse en padre de multitudes. Y eso nos involucra y nos hace parte a nosotros. Y nos muestra que a través de la fe, de creerle a Dios, podemos entrar literalmente a ese santo lugar. Podemos entrar a su presencia. Podemos recibir un reino inconmovible como lo hemos compartido. A través de esa fe, de creer en el Hijo de Dios, podemos recibir salvación y vida eterna. Y eso trae consigo la responsabilidad y trae con ello también el privilegio de convertirnos en adoradores, de convertirnos en personas e hijos que adoran a Dios en toda circunstancia. Cada vez que tú y yo le creemos a Dios y ponemos en obra su palabra, estamos obedeciendo, por ende también estamos adorando. No puedes sacar una cosa y que siga estando la otra, es imposible, es imposible. Creerle a Dios nos va a llevar a adorar y adorar a Dios nos va a llevar a creerle. Esas dos cosas van de la mano. Ahí estamos hablando e involucrando de manera directa un acto de obediencia, que es también lo que vemos acá. Porque Dios le dijo a Abraham que fuera y entregara a su hijo. Y Abraham obedeció, sin importar lo que pudiera pasar, sin importar lo que fuese a pasar. Abraham estuvo dispuesto a entregarlo todo
y Dios le dio todo. Y ese es el carácter del Dios que vemos reflejado en la palabra. Dios siempre quiere darnos lo mejor, no dudes de eso. Y es ahí donde, si es necesario, debes cuestionarte y no dar lugar a la duda, porque ni siquiera entra como beneficio la duda en ese aspecto. Ahí es cuando nosotros como hijos de Dios debemos pensar, hey, hay un Dios en la palabra, que desde el Génesis, desde el principio, el primero de los 66 libros, vemos un Dios que cuando nuestra fe es probada, si hacemos lo que Él nos pide, Dios está detrás con sus brazos esperando derramar tanta bendición, tanto amor, tanta fidelidad, tanta misericordia, tanta gracia, y más hoy. Y desde el principio hasta el Apocalipsis, sí, hasta el Apocalipsis, donde encontramos que pareciera que el Apocalipsis fuera todo crítico, vemos un Dios de esperanza, vemos un Dios de salvación, vemos un Dios de victoria, vemos un Dios que tiene mucho para nosotros, porque también nos da entrada a nosotros, a ese reino de los cielos. ¿Por medio de qué? De un acto de fe, que es un acto de adoración. Así que no limitemos nuestra vida. Y si queremos llevarlo un poco más, yo quiero invitarte a que no te pierdas la siguiente parte que vamos a estar compartiendo la próxima semana, donde no solamente vamos a involucrar un acto de fe y un acto de adoración como una acción obediente, como un acto de obediencia, donde respondemos a los mandatos de Dios, sino donde vamos a empezar a involucrar también un poco la adoración, obviamente sin descuidarlo, como estilo de vida, pero empezar a entender también por qué Dios nos llama a adorar con música, por qué Dios nos anima, nos da ese regalo, ese privilegio y tantas cosas más. Eso va a ser un pequeño punto de lo que vamos a hablar la próxima semana. No va a ser el todo, no va a ser el todo, porque algunos dirán, uy, música, no. Va a ser una pequeña parte y vamos a profundizar grandemente. Pero quiero invitarte a que puedas abrazar esto, a que así como Abraham, tú y yo podamos ser hallados ante Dios, hombres, mujeres, hijos e hijas fieles, que le creemos, que le adoramos, que lo entregamos todo, porque sabemos, al igual que Abraham, que Dios está dispuesto a entregarlo todo y Él va a proveer en toda circunstancia de todo lo necesario, siempre y cuando estemos dispuestos a creerle y adorarle como Él nos pide y nos manda. Así que es una palabra y te animo, porque en medio de todas estas circunstancias de lo que podemos estar viviendo, lo he escuchado, lo he visto y estoy convencido de que hay familias, de que hay jóvenes, de que hay adultos, de que hay muchos que están atravesando momentos difíciles. Aún estando en estos tiempos, todos estamos siendo formados, todo nuestro carácter está siendo pulido. Aún si no estuviésemos encerrados, todos estamos siendo formados. El trato de Dios nunca para. Y creo que en muchos ha sido un trato de fe, de creerle a Dios y confiar en que Él traerá la provisión, de creer y confiar en que Él traerá lo necesario, sanidad, restauración y cualquier cosa que puedas estar esperando de parte de Dios. Pero quiero decirte, la llave la tenemos nosotros, la llave es la obediencia, la llave es la fe, es la adoración. Confía en el Señor y Él hará. Así que quiero invitarte a que podamos terminar este tiempo haciendo una corta oración y descansando en Él, haciendo una declaración de fe y diciéndole, Señor, yo confío en que tú harás. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por ese tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra, Señor, la cual es poderosa. Señor, la cual muchas veces es cortante como espada de doble filo y a veces dulce como la miel. Te pido que tu palabra en nosotros dé fruto. Te pido que tu palabra en nosotros germine, en nosotros se pueda ver en el carácter, Señor, en nuestra forma de adorarte, de creerte, de confiar en ti. Te pido que nos ayudes a descansar en tu presencia. Espíritu Santo, danos la capacidad de descansar. Llévate todo pensamiento que pueda distraernos y que realmente nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, todo pueda estar puesto en ti. Y descansamos. Te creemos a ti, Señor. Te creemos a ti. Haz, Señor, más de lo que podemos imaginar en todas las áreas de nuestra vida. Bendice a cada una de las hermosas y maravillosas personas y familias que han podido ver y se han conectado con este mensaje. Y ayúdanos a ser reproductores del mensaje de la palabra de Dios en todo lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, familia, Dios los bendiga. Recuerda, como decimos siempre, sé influencia. Si has sentido que esta palabra, que este mensaje ha bendecido tu vida, compártelo, conviértete en un reproductor de la palabra. No solo compartiendo esto a través de las redes, sino con tu vida, pudiendo compartir con un estilo de vida que tu vida está creciendo y vives enamorado del Señor Jesús, de nuestro Salvador. Entonces,
Bueno, te animo, si no te has suscrito a nuestro canal de Un Nuevo Amanecer, si quieres formar parte de la familia de Nuevo Amanecer, te invito a que lo puedas hacer y podamos estar en contacto con lo que necesites. Recuerda que además de los viernes, los sábados estamos compartiendo la palabra en tiempo real en nuestros grupos, así que si quieres conectarte, escríbenos y vamos a estar en contacto contigo. Te enviamos un gran abrazo, Dios te bendiga y nuevamente sé influencia. Chao familia.